Te entregaré 100 millones de pesos ahora mismo si logras descifrar y abrir esta caja fuerte, declaró el magnate con una carcajada cargada de arrogancia mientras observaba fijamente al joven descalzo frente a él. No tenía la menor idea de que estaba apostando contra la persona equivocada y que, al final del día, terminaría perdiéndolo todo, incluido su orgullo. Quítate de mi camino, que por aquí deben pasar personas de verdadera importancia, bramó Ricardo del Valle hacia Lucas, quien se encontraba arrodillado puliendo el mármol del gran recibidor con un paño viejo, grisáceo y desgastado por el uso constante. El pequeño Lucas levantó la mirada con sus ojos oscuros y profundos, nublados por una concentración absoluta, y se apartó con rapidez hacia un rincón sombrío, murmurando un perdone usted, señor, casi imperceptible para los oídos del millonario. Lucas apenas tenía 11 años de edad, pero ya cargaba sobre sus hombros delgados el peso de una responsabilidad económica que ningún niño debería conocer. Sus manos, agrietadas por el agua fría y los químicos agresivos de limpieza, trabajaban sin descanso desde el alba. Las rodillas de su pantalón mostraban parches cuidadosamente remendados por su madre, Sofía, quien cosía cada noche bajo la luz de una vela intentando preservar la dignidad de su hijo, a pesar de la carestía extrema que los rodeaba. Ricardo del Valle era el dueño absoluto de Inversiones del Valle, una de las corporaciones inmobiliarias y tecnológicas más potentes de toda la capital. A sus 45 años, había erigido un imperio de rascacielos basado en una ambición implacable. Lucía relojes de oro que costaban más que una propiedad de lujo y corbatas de seda importada cuyo valor superaba el salario anual de cualquier obrero a su servicio. Para Ricardo, personas como el pequeño Lucas eran simplemente parte del decorado, objetos invisibles que debían cumplir su función sin molestar su vista. Mauricio golpeó la mesa con fuerza, intentando imponer autoridad. El sonido retumbó en las paredes de vidrio, pero nadie reaccionó como solía hacerlo. Soy el dueño de esta empresa. Soy el hombre más rico de la capital. Nadie me va a humillar en mi propia sala de reuniones. Mateo no retrocedió ni un paso. Su voz salió firme, clara, como un golpe directo al orgullo del empresario. El dinero no le dio la capacidad de leer este documento. El dinero no le dio respeto. El dinero no le dio sabiduría. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Los ejecutivos se miraban entre ellos, algunos con admiración hacia el niño, otros con miedo de lo que significaba aquel momento. Mauricio, por primera vez, parecía pequeño en su propio reino. Rosa se acercó a su hijo y le tomó la mano. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Mateo, susurró, incapaz de contener la emoción. Mauricio intentó reír, pero su risa sonó hueca, falsa, como un eco vacío que nadie quiso acompañar. ¿Y qué piensas lograr con esto, niño? ¿Crees que la gente te va a seguir? Mateo lo miró directamente, sus ojos llenos de determinación. No busco seguidores. Busco respeto. Y el respeto no se compra, se gana. Los ejecutivos comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos ya no ocultaban su admiración por el niño. Otros miraban a Mauricio con desconfianza, conscientes de que estaban presenciando el derrumbe de un imperio construido sobre arrogancia. Mauricio se dejó caer nuevamente en su silla, derrotado por el peso de las palabras del niño. Su respiración era agitada, sus manos buscaban apoyo en el escritorio, pero no había nada que pudiera sostenerlo. La caída era inevitable, y todos habían sido testigos. El secreto del acero y el valor de la humildad, parte 2. Semanas después de aquel encuentro en el pasillo, la atmósfera en el edificio de Inversiones del Valle cambió drásticamente. Un grupo de operarios especializados, vestidos con uniformes reforzados, llegó escoltando un enorme cargamento cubierto por una lona aterciopelada. No era un mueble común, era la fortaleza de hierro, una caja fuerte de ingeniería alemana, fabricada con una aleación secreta de titanio y acero, diseñada para ser, según los folletos de venta, absolutamente inexpugnable ante cualquier fuerza humana o tecnológica.
Ricardo del Valle observaba la instalación con un brillo de codicia en los ojos. Para él, esa caja no era solo un lugar para guardar documentos confidenciales y lingotes de oro, era el símbolo máximo de su invulnerabilidad. «Es perfecta», murmuró Ricardo, acariciando la superficie fría y pulida del metal. Ni el mejor cerrajero del continente, ni el hacker más brillante del mundo podría descifrar la secuencia de esta maravilla. Desde la puerta, apenas asomando la cabeza mientras sostenía un cubo con agua jabonosa, Lucas observaba el proceso. Sus ojos no se fijaban en el brillo del metal, sino en el movimiento rítmico de los engranajes internos que los técnicos ajustaban antes de sellar el panel. En su mente, los sonidos de los clics y los giros formaban una melodía matemática. Lucas tenía un don que nadie en ese edificio sospechaba, su cerebro procesaba patrones numéricos y mecánicos con la rapidez de una computadora. Esa tarde, Ricardo decidió organizar un brindis con sus socios más cercanos, entre ellos el veterano inversionista don Valerio, un hombre. El silencio que siguió fue sepulcral. Ricardo entrecerró los ojos, sintiendo que un niño de ropa remendada lo había desafiado frente a sus iguales. En ese momento, la semilla de una apuesta cruel comenzó a germinar en la mente del magnate, una apuesta que nacería del desprecio, pero que terminaría cambiando el destino de todos los presentes. Ricardo del Valle dejó escapar una carcajada seca que resonó en las paredes de cristal de su despacho, un sonido carente de alegría que buscaba empequeñecer aún más la figura del niño. Se puso en pie, tambaleándose ligeramente por el efecto del costoso coñac, y señaló con un dedo enjollado la imponente mole de metal que dominaba la estancia. ¿Así que crees que es simple, pequeño genio de los suelos?, dijo Ricardo con una sonrisa torcida. Hagamos algo que anime esta aburrida velada. Caballeros, atención. Voy a proponerle un trato a este joven prodigio de la limpieza. Don Valerio arrugó el entrecejo, detectando la crueldad en el tono de su socio, pero Ricardo no le dio espacio para intervenir. El magnate se acercó a su escritorio y, con un gesto teatral, sacó una chequera de piel de cocodrilo. Mira esto, Lucas. Si logras abrir esta caja fuerte antes de que termine la noche, te firmaré un cheque por 100 millones de pesos. Sí, has oído bien, 100 millones. Ricardo soltó otra carcajada, mirando a los demás invitados para buscar su aprobación. Suficiente para que tú, tu madre y tu padre inválido nunca tengan que volver a tocar un trapo de limpieza en lo que les queda de vida. Podrías comprarte una mansión, una flota de coches y hasta tu propia escuela de ingeniería. Desde el umbral de la puerta, Sofía se quedó petrificada. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Quiso entrar, quiso tomar a Lucas de la mano y sacarlo de allí, protegerlo de la humillación que sabía que vendría a continuación. Ella conocía a hombres como Ricardo, sabía que su generosidad era solo un disfraz para su sadismo. Señor del Valle, por favor, comenzó a decir Sofía con la voz quebrada por el miedo. El niño solo estaba siendo curioso. No queremos problemas, solo déjenos terminar nuestro trabajo y nos iremos. Ricardo la ignoró por completo, manteniendo sus ojos fijos en los de Lucas, quien permanecía extrañamente tranquilo, casi imperturbable. Pero, continuó Ricardo, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro gélido, si no lo logras, si fracasas en tu intento, tú y tu madre se marcharán de este edificio en este mismo instante. Perderán su empleo, sus recomendaciones y me encargaré personalmente de que no encuentren trabajo ni barriendo las calles de esta ciudad. Es todo o nada. El éxito imposible o la miseria absoluta. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Incluso los socios más fríos de Ricardo sintieron que la apuesta era desproporcionada y ruin. Pero Lucas, en lugar de llorar o retroceder, dio un paso al frente. Sus pies descalzos se apoyaron firmemente sobre el mármol que él mismo había pulido horas antes. Acepto el trato, señor, respondió Lucas con una voz clara y serena que sorprendió a todos. Pero no lo hago por el dinero.
Lo hago porque usted cree que el valor de un hombre está en lo que guarda bajo llave, y yo quiero demostrarle que la inteligencia no entiende de clases sociales. Ricardo se quedó mudo por un segundo, su rostro enrojeció por la furia contenida ante la insolencia del niño, pero rápidamente recuperó su máscara de superioridad. Muy bien, pequeño insolente. El tiempo empieza a correr ahora mismo. Tienes una hora antes de que la seguridad te escolte a la calle. Que comience el espectáculo. El silencio en la oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los presentes, desde los empresarios más poderosos hasta el personal de seguridad, formaron un semicírculo alrededor de la imponente caja fuerte y del pequeño Lucas. El contraste era casi cinematográfico, la máquina de alta tecnología, fría y amenazante, frente a un niño de 11 años con las manos curtidas por el detergente y el alma llena de una serenidad antigua. Ricardo del Valle cruzó los brazos, activando el cronómetro en su reloj de pulsera con un clic metálico que sonó como un disparo. El tiempo corre, genio, siseó Ricardo con una sonrisa de victoria anticipada. 60 minutos para que cambies tu vida o para que te hundas en la calle definitivamente. Lucas no respondió. Se acercó a la fortaleza de hierro con pasos lentos y pausados. No tocó el panel digital de inmediato. En lugar de eso, cerró los ojos y apoyó la oreja contra la superficie de aleación especial, tal como había visto hacer a su abuelo, un antiguo relojero de pueblo, cuando intentaba escuchar el latido de los cronómetros mecánicos. «Esto es ridículo», exclamó uno de los socios. «Es una caja digital de última generación, no un juguete de cuerda. El niño está perdiendo el tiempo». Pero Lucas estaba en otro mundo. En su mente, las frecuencias de los pitidos del sistema de seguridad y el levísimo zumbido de los servomotores internos estaban revelando un patrón. Recordaba cada movimiento que los técnicos habían hecho durante la instalación, recordaba el orden de los cables de colores que asomaban por el panel de control y, sobre todo, recordaba el reflejo de los dedos de Ricardo sobre la pantalla táctil aquella mañana cuando creía que nadie lo observaba. «Mamá, confía en mí», susurró Lucas sin abrir los ojos, sintiendo la mirada angustiada de Sofía desde el fondo de la sala. Sofía apretaba sus manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Quería detener aquello, pero algo en la postura de su hijo, una rectitud indomable, le decía que Lucas sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pasaron 20 minutos. 30. 40. El sudor comenzaba a perlar la frente de Ricardo, no por miedo a perder el dinero, sino por la extraña calma del niño. Lucas comenzó a teclear. Sus dedos se movían con una agilidad asombrosa, no al azar, sino siguiendo una lógica que nadie en la sala podía descifrar. Introdujo una secuencia, luego otra, y de repente, el panel emitió un sonido agudo y se tiñó de rojo, acceso denegado. ¡Ja!, gritó Ricardo, dando un salto. Ahí lo tienes. Te quedan 15 minutos y el sistema acaba de bloquearse parcialmente. Admítelo, mocoso, eres solo un limpiador y siempre lo serás. Vayan preparando las cajas, porque hoy mismo quedan fuera de mi edificio. Lucas no se inmutó. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba el mensaje de error. Señor Ricardo, su sistema es muy avanzado, pero cometió un error humano al configurarlo, dijo Lucas con una voz llena de autoridad. Usted usó una clave basada en su fecha de éxito más importante, pero olvidó que el algoritmo de esta caja resta automáticamente los valores de la temperatura ambiente para generar el código final. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. ¿Cómo podía un niño saber sobre algoritmos de compensación térmica? Lucas volvió a tocar el panel. Esta vez, sus movimientos fueron lentos, precisos, casi quirúrgicos. El último dígito fue presionado con una suavidad absoluta. Mientras en las oficinas de inversiones del Valle el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, en el pequeño cuarto donde vivía Lucas, el calor del verano era asfixiante. Tras la humillación sufrida ante Ricardo,
Lucas regresó a su hogar, una construcción humilde de madera y lámina en la periferia de la ciudad. Allí, su padre, Diego, yacía en una cama desvencijada, con la mirada perdida en las grietas del techo. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntó Diego con una voz que arrastraba el cansancio de meses de inactividad forzada. Bien, papá. Limpiamos el gran salón de mármol, respondió Lucas, ocultando la tristeza del encuentro con el magnate. Lucas no quería que su padre supiera que lo llamaban invisible o estorbo. En lugar de quejarse, el niño sacó de debajo de su cama una caja de cartón llena de manuales de ingeniería viejos y piezas de relojes descartados que encontraba en la basura. Mientras otros niños jugaban en la calle, Lucas se dedicaba a desarmar y rearmar mecanismos. Su mente era un laboratorio. Entendía la fricción, el torque y la resistencia de los materiales solo con tocarlos. Esa noche, mientras Sofía preparaba una sopa rala, Lucas dibujaba en un cuaderno gastado el diagrama del panel que había visto en la oficina de Ricardo. Sabía que esa máquina no era perfecta, ninguna creación humana lo es. El secreto del acero y el valor de la humildad, parte 6, el rumor de la apuesta. Al día siguiente, el edificio de la corporación amaneció vibrando con un rumor eléctrico. Elena, la secretaria, no podía ocultar su nerviosismo. Ricardo del Valle había pasado la noche en vela, obsesionado con la idea de que un niño de limpieza hubiera cuestionado la seguridad de su joya tecnológica. Para Ricardo, no se trataba solo de una caja fuerte, sino de su dominio sobre los demás. Elena, quiero que convoques a los principales accionistas para el viernes por la noche, ordenó Ricardo, mientras devoraba un café amargo. Vamos a dar una lección de realidad a ese pequeño insolente y a su madre. Si creen que la inteligencia es algo que se encuentra en los rincones que ellos limpian, les demostraré que el éxito es un privilegio de los elegidos. Ricardo decidió formalizar la apuesta, pero decidió elevar el riesgo. No solo quería humillar a Lucas, quería usarlo como ejemplo para todos los empleados. Mandó colocar cámaras en su oficina para que la derrota del niño fuera grabada y transmitida en las pantallas del comedor de empleados. Quería que todos vieran cómo la esperanza se rompía contra el acero de su caja fuerte. Mientras tanto, en los sótanos, Lucas seguía trabajando. Pero ya no era el mismo niño, ahora, cada vez que pasaba cerca de la oficina principal, escuchaba los ecos de los servomotores con una precisión matemática, preparándose para una batalla que Ricardo creía ganada de antemano. El ambiente en el rascacielos de inversiones del Valle se volvió irrespirable. Ricardo del Valle no se conformó con la apuesta privada, su ego exigía una humillación pública que sirviera de escarmiento. Mientras tanto, en los niveles inferiores, donde el aire olía a detergente barato y a sueños postergados, Lucas se preparaba de una forma que nadie podría imaginar. Cada noche, después de que su madre Sofía caía rendida por el cansancio, el niño se sentaba frente a su mesa de trabajo, una tabla de madera apoyada sobre dos cajones de fruta. Allí, Lucas no solo dibujaba, él recreaba. Había rescatado de la basura técnica de la empresa un teclado numérico descartado y una placa de circuitos quemada. Con una paciencia infinita, soldaba cables usando un viejo hierro caliente y trozos de estaño que encontraba en las obras de construcción. Ricardo se recostó en su silla, cruzando las piernas con suficiencia. Lo que no sabía era que Lucas, al acercarse a la caja, no estaba mirando los números. Estaba sintiendo la vibración del suelo. Había notado que el compresor del aire acondicionado del edificio generaba una frecuencia que interfería levemente con el sensor magnético de la puerta de la caja fuerte. Era la grieta en el muro de la que hablaba su padre. La batalla no era niño contra máquina, era inteligencia contra arrogancia, y el cronómetro marcaba el ritmo de una caída que nadie allí presente estaba preparado para presenciar. El segundero del reloj digital de la pared avanzaba con una frialdad mecánica que parecía martillear las sienes de todos los presentes. Ricardo del Valle, arrellanado en su sillón de piel de cordero, sostenía una copa de cristal tallado donde el coñac oscilaba como un mar de ámbar.
Sus ojos, inyectados en una mezcla de euforia alcohólica y desprecio absoluto, no se despegaban de la figura de Lucas. Para Ricardo, aquel niño no era un ser humano, sino un estorbo que la vida había puesto en su camino para reafirmar su propia omnipotencia. Mírenlo bien, dijo Ricardo, su voz arrastrando las palabras con una elegancia ponzoñosa mientras se dirigía a los inversores. Miren la postura de este genio. Cree que con solo desearlo, las leyes de la física y la ingeniería alemana se doblegarán ante él. Es el mal de nuestra época, creer que el esfuerzo de un ignorante vale lo mismo que la inversión de un visionario. Mientras Ricardo se perdía en su monólogo de grandeza, Lucas se encontraba en una dimensión completamente distinta. A escasos centímetros de la fortaleza de hierro, el niño no escuchaba las burlas. Su mente estaba procesando una cantidad ingente de datos sensoriales. El edificio de inversiones del Valle era una estructura viva. Lucas sentía la vibración de los ascensores subiendo y bajando por el núcleo de hormigón, el zumbido de los transformadores en el sótano y el leve silbido del aire acondicionado que se filtraba por los conductos de ventilación. Lucas recordó las tardes en su barrio, donde el único juguete que tenía era un viejo radio de transistores que su padre, Diego, le había regalado tras encontrarlo en una obra. Lucas había aprendido que si acercaba el radio a ciertos cables eléctricos, el sonido cambiaba. Había descubierto la danza de los electrones. Ahora, frente a la caja fuerte, aplicaba ese mismo principio. Cerró los ojos y apoyó la palma de su mano derecha sobre la superficie fría de titanio. No era una caricia, era una lectura. La aleación tiene un punto de resonancia, susurró Lucas para sí mismo, tan bajo que solo el micrófono oculto del capitán Mendoza pudo captarlo en la sala de control. Si el sistema está activo, el cristal de cuarzo del procesador interno debe emitir una frecuencia de 32.768 kHz. Sofía, desde el rincón de los empleados, apretaba su rosario de madera con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Podía oír las risas apagadas de los socios de Ricardo, hombres que nunca habían tenido que elegir entre comprar medicina o comprar comida. Veía a su hijo tan pequeño frente a esa mole de acero que parecía una montaña imposible de escalar. Pero entonces, vio algo que nadie más notó: Lucas estaba sonriendo. No era una sonrisa de alegría, sino la sonrisa de un arquitecto que acaba de encontrar el ladrillo flojo en la base de una catedral. Si el procesador se calienta más en el sector norte del panel cuando toco el 4, es porque ese circuito está enviando una señal de confirmación, razonó Lucas en su fuero interno. El 4 es parte de la secuencia de inicio. Elena, la secretaria, observaba la escena con una mezcla de terror y una esperanza secreta que no se atrevía a confesar. Ella sabía que Ricardo había desviado fondos de la empresa para comprar esa caja, creyéndola su tumba sagrada para secretos de corrupción. Si Lucas la abría, no solo ganaría dinero, abriría una caja de Pandora que destruiría el falso reino de Del Valle. Señor, intervino el capitán Mendoza por el auricular, con la voz quebrada por la duda, los sensores de presión de la caja están registrando patrones de interferencia. El niño no está presionando las teclas, está induciendo microvibraciones con sus uñas. Está tratando de confundir al acelerómetro interno para forzar un reinicio del sistema. Si lo logra, la caja entrará en modo de mantenimiento por 3 segundos, y el código de fábrica se activará. Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo que las finas copas de cristal tintinearan como campanas fúnebres. Pues deténgalo. Haga algo, Mendoza. Rugió. Ese niño está haciendo trampas con la propia física. Faltaban 15 minutos. El salón de juntas se había convertido en un campo de batalla psicológico. Los socios de Ricardo, hombres que habían construido fortuna sobre la miseria ajena, empezaban a murmurar entre ellos. La confianza en su líder se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Si un niño de limpieza puede poner en jaque la seguridad que nos vendiste como infalible, Ricardo, ¿qué otras mentiras nos has contado sobre la solidez de esta empresa? Soltó don Valerio, su voz cargada de un veneno tranquilo pero letal.
Ricardo no respondió. Estaba hipnotizado por los movimientos de Lucas. El niño había comenzado a cantar en voz baja. No era una canción infantil, sino una serie de tonos monótonos, casi como un mantra. Lucas estaba usando la resonancia de su propia voz para encontrar la frecuencia natural de los cerrojos internos. Era una técnica que había aprendido observando a los operarios que reparaban las tuberías de agua en su barrio. Si encuentras la nota correcta, el metal vibra y los sellos se aflojan. Mamá, no cierres los ojos, dijo Lucas de repente, rompiendo su silencio. Mira cómo la oscuridad se rinde cuando uno sabe dónde buscar la luz. Sofía sollozó. No era un llanto de debilidad, sino de una fuerza ancestral. Veía a su hijo, tan pequeño y tan inmenso a la vez, desafiando a todo un sistema diseñado para mantenerlos en la sombra. Ella recordó las noches en que no tenían para cenar y Lucas le decía, no importa, mamá, estoy alimentando mi cerebro con sueños. Ahora, esos sueños se estaban materializando en una danza de dedos y metal. El capitán Mendoza, en la sala de monitores, veía con horror cómo los gráficos de seguridad de la caja fuerte se volvían erráticos. Señor del Valle. Gritó por el intercomunicador. El sistema está detectando una llave de resonancia. No sé cómo, pero el niño está haciendo que los imanes internos se repelan entre sí. La puerta está empezando a ceder milimétricamente. Ricardo se levantó de su asiento, su traje de 3 piezas empapado en sudor, su corbata de seda torcida como una soga. Se acercó a Lucas, rompiendo el círculo de seguridad, con los ojos desorbitados por la locura. «Detente ahora mismo, pequeño demonio», gritó Ricardo, extendiendo su mano para apartar al niño. «Esta apuesta es nula. Estás usando brujería, estás usando trucos de circo. Nadie puede abrir esa caja sin el código que yo mismo creé». Pero don Valerio se interpuso en su camino, sujetando el brazo de Ricardo con una fuerza sorprendente para su edad. Ni. El silencio después de la explosión de la central de mando aún zumbaba en los oídos de todos. El plan de infiltración había funcionado, pero el costo había sido demasiado alto. Con los códigos en sus manos, el grupo ahora enfrentaba el mayor dilema. La transmisión no era solo una coordenada, era una advertencia de que el sistema de defensa planetaria había sido vuelto contra la propia población. «No tenemos tiempo para lamentarnos», dijo el comandante, limpiándose la sangre del rostro mientras observaba el panel holográfico oscilar. «Si no enviamos la contraseñal ahora, las torres de satélite vaporizarán las colonias en menos de 6 horas». La tensión en el grupo era palpable. La confianza, que ya era escasa, comenzó a derrumbarse cuando se dieron cuenta de que uno de los dispositivos de criptografía había sido dañado durante la huida. Mientras intentaban reparar el decodificador, salió a la luz un descubrimiento perturbador. Los registros internos de la central revelaron que la invasión no fue un error de cálculo, sino una emboscada planeada por alguien desde dentro. «Alguien vendió nuestra posición», susurró la especialista en sistemas, señalando un registro de acceso que mostraba una transferencia de datos realizada minutos antes del ataque, usando una firma digital que todos conocían. La mirada de todos se volvió hacia el miembro más silencioso del equipo. El cerco se estaba cerrando, no solo afuera por las fuerzas del gobierno, sino también dentro de aquella pequeña y húmeda sala de máquinas. El enfrentamiento fue inevitable. Entre acusaciones y armas en mano, la verdad sobre el proyecto Génesis comenzó a filtrarse. No se trataba de salvar las colonias, sino de seleccionar quién tendría el derecho de sobrevivir a lo que venía desde el espacio profundo. Con la traición expuesta, el grupo se dividió. La mitad quería abortar la misión y huir con los datos, la otra mitad quería seguir hasta el final, aunque eso significara una muerte segura. En el horizonte, las luces de las torres de satélite comenzaron a brillar con una intensidad azulada y mortal. El primer disparo estaba a punto de ocurrir. El aire en el puesto de control 7 se sentía pesado, saturado por el olor a ozono y a metal quemado tras el sabotaje.
La revelación de la traición interna había dejado una herida más profunda que cualquier disparo láser. Mientras las luces de emergencia bañaban la sala con un rojo rítmico y angustiante, el comandante observaba el monitor principal. El contraseñal estaba listo en un 84%, pero los procesadores de la estación no resistirían la carga eléctrica necesaria para el envío final. Si forzamos la transmisión ahora, el núcleo de refrigeración estallará. No solo se perderá la estación, sino que quien esté operando la consola no tendrá ni 3 segundos para correr hacia las cápsulas de escape, declaró la especialista en sistemas, con las manos temblando sobre los teclados holográficos. Afuera, en el horizonte de la colonia, el cielo comenzó a rasgarse con destellos de un azul eléctrico. Las torres de satélite de la Federación ya habían iniciado el proceso de carga para el Gran Purgado. Miles de ciudadanos, ajenos a la política y a la guerra, estaban a minutos de ser desintegrados por un sistema que supuestamente debía protegerlos. La tensión entre los sobrevivientes del equipo llegó a su punto de quiebre. El traidor, atado en una esquina y con el rostro ensangrentado, soltó una carcajada seca y carente de esperanza. No lo entienden, la Federación no busca el control, busca la limpieza. Creen que el sacrificio de estas colonias es el combustible necesario para el renacimiento de la Tierra. Si envían ese código, solo conseguirán que envíen a la flota de hierro. No habrá sobrevivientes para contar la historia. El comandante lo ignoró, pero sus palabras pesaban. Sabía que para salvar a millones, alguien debía quedarse atrás para operar manualmente los estabilizadores del núcleo mientras enviaba el paquete de datos. No era una decisión táctica, era una sentencia de muerte. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el rugido de los motores de los cazas enemigos que ya se divisaban en el radar, acercándose para silenciar la base de una vez por todas. Con un estruendo ensordecedor, el primer misil de impacto cinético golpeó el nivel superior del búnker. El techo se sacudió, soltando nubes de polvo y chispas. La decisión estaba tomada, alguien se quedaría, y el resto debía llevarse los esquemas físicos del proyecto Génesis hacia las zonas muertas, el único lugar del planeta donde los escáneres orbitales no podían penetrar debido a las tormentas de arena ionizada. «Váyanse», gritó el ingeniero jefe, conectando su terminal táctico directamente a la consola principal. «Yo mantendré la conexión estable. Si logran llegar a la zona muerta, busquen la señal de la vieja guardia. Ellos saben qué hacer con el resto del código». El resto del grupo, cargando el pesado núcleo de datos y arrastrando al traidor, quien aún era útil por sus códigos biométricos, se lanzó hacia el túnel de evacuación que conectaba con los vehículos de asalto rápido. La huida fue una danza suicida entre escombros y ráfagas de ametralladoras automáticas. Los cazas de la Federación descendían como aves de rapiña, iluminando la noche con bengalas de fósforo blanco. Al salir a la superficie, la visión era apocalíptica. La ciudad colonial, una vez orgullo de la ingeniería humana, estaba siendo asediada desde el espacio. Rayos de energía pura descendían de las nubes, evaporando manzanas enteras de edificios en un parpadeo. El grupo aceleró sus rovers hacia el desierto, sintiendo la onda de choque de la estación de comunicaciones explotando a sus espaldas. El sacrificio del ingeniero había funcionado, el contraseñal había sido enviado, deshabilitando temporalmente el sistema de apuntado de los satélites, pero el precio había sido la destrucción total de su único refugio seguro. Ahora, con la Federación pisándoles los talones y el desierto infinito frente a ellos, el verdadero viaje hacia la resistencia apenas comenzaba. Las zonas muertas ocultaban secretos que incluso la Federación temía, restos de una civilización que habitó este lugar mucho antes que los hombres llegaran de las estrellas. Horas después, el rugido de los motores de los rovers era el único sonido que desafiaba el silbido del viento en las zonas muertas. La visibilidad era casi nula, el polvo ferroso se adhería a las cabinas, bloqueando los sensores ópticos. El equipo avanzaba a ciegas, guiándose solo por una brújula inercial que oscilaba violentamente debido a las anomalías magnéticas del terreno. La especialista en sistemas rompió el silencio de la radio de corto alcance.
Si las leyendas sobre las zonas muertas son ciertas, estamos entrando en un cementerio de naves de la era del Éxodo. Pero los radares están detectando algo más, formas masivas que se mueven bajo la arena. No son orgánicas, pero tampoco parecen tecnología de la Federación. De repente, el vehículo de vanguardia frenó en seco. Frente a ellos, emergiendo de la tormenta como un espectro de metal, se alzaba la proa de una nave colosal, enterrada verticalmente en el suelo como un monumento de una guerra olvidada. Pero lo que realmente detuvo sus corazones no fue la nave, sino las luces que comenzaron a encenderse en su interior. Luces de un color violeta profundo que palpitaban al ritmo de un latido humano. El traidor, en el asiento trasero del rover, palideció por primera vez. No puede ser, el proyecto Génesis no fue una invención nuestra. Fue un hallazgo. Lo que está en esa nave es lo que la Federación ha estado intentando ocultar durante 100 años. Y ahora que enviaron el contraseñal, lo han despertado. El estruendo de la tormenta de arena ionizada golpeaba el casco del rover con la furia de 1000 martillos hidráulicos. Dentro de la cabina, el aire reciclado olía a miedo, sudor y al ozono que se filtraba por las juntas mal selladas. El comandante Mellor mantenía las manos firmes sobre el volante, aunque sus nudillos estaban blancos por la presión. Frente a ellos, la mole de metal oscuro, la nave de la era del Éxodo bautizada extraoficialmente como el Leviatán de Silicio, se alzaba como un dios caído. Las luces violetas que emanaban de sus hendiduras no eran estáticas, pulsaban con una cadencia biológica, un ritmo que parecía sincronizarse con el latido acelerado de los presentes. ¿Sienten eso?, preguntó Sarah, la especialista en sistemas, con la voz apenas un susurro que se perdía en el estruendo exterior. No es solo una frecuencia electromagnética. Es como un zumbido en la base del cráneo. Mi equipo de medición está volviéndose loco. Las leyes de la termodinámica no deberían permitir que una estructura de este tamaño mantenga tal nivel de energía después de siglos bajo la arena. Mellor no respondió de inmediato. Miró por el retrovisor al traidor, un hombre llamado Kael que alguna vez fue su mano derecha. Kael estaba pálido, sus ojos fijos en la estructura antigua con un terror que iba más allá del miedo a la ejecución. Kael, dijo Mellor con una voz gélida, dijiste que el proyecto Génesis fue un hallazgo. Habla ahora o te dejaré afuera para que la arena te despelleje antes de que la Federación te encuentre. Kael tragó saliva, el sonido audible en el silencio tenso de la cabina. Lo que ven no es una nave, comandante. Es un útero. La Federación no encontró tecnología, encontró un código genético escrito en nanopolímeros. El proyecto Génesis era el intento de hibridar ese código con nuestra propia biología para que la humanidad pudiera sobrevivir al gran filtro. Pero algo salió mal. Los primeros sujetos no se convirtieron en superhombres. Se convirtieron en antenas. Y lo que sea que esté en el espacio profundo, lo que sea que envió esa señal original que captamos en las colonias, los está llamando de vuelta a casa. Sarah interrumpió, tecleando furiosamente en su tableta táctil. Señor, las firmas de calor de la Federación se están estabilizando en el borde de la tormenta. No pueden entrar con sus cazas ligeros debido a la interferencia, pero están desplegando los exotrajes de asalto pesado. Tienen escudos de fase que pueden resistir la ionización. Si no entramos en esa estructura ahora, seremos blanco fácil en este desierto abierto. Miller asintió. Accionó el mecanismo de apertura de la rampa del rover. El rugido de la tormenta invadió el habitáculo instantáneamente, trayendo consigo arena roja que quemaba la piel expuesta. Máscaras puestas. Movimiento en formación de diamante. Sarah, tú llevas el núcleo de datos. Kael, tú vas en medio. Si intentas correr, la bala en tu espalda será lo último que sientas. El grupo descendió del vehículo. El suelo bajo sus botas no era arena común, sino una mezcla de polvo de sílice y fragmentos metálicos que crujían con un sonido metálico.
Avanzaron hacia la brecha en el casco del Leviatán, una abertura irregular que parecía haber sido causada por un impacto interno más que por un choque externo. A medida que se acercaban, el zumbido en sus cabezas se intensificó, convirtiéndose en una amalgama de voces superpuestas, un eco de miles de conversaciones que ocurrieron hace siglos, o que quizás estaban ocurriendo en ese mismo instante en una dimensión paralela. Al cruzar el umbral, la tormenta desapareció. No porque hubiera cesado, sino porque la nave poseía su propio campo de integridad estructural. El silencio interno era absoluto y opresivo. Las paredes no eran de acero ni de titanio, parecían estar compuestas de una resina orgánica translúcida que dejaba ver cables de fibra óptica que palpitaban con un fluido luminiscente. Era una arquitectura que desafiaba la comprensión humana, una mezcla de ingeniería de alta precisión y crecimiento micológico. Esto no es de la era del Éxodo, susurró Sarah, quitándose la máscara y respirando un aire que, increíblemente, era más puro y oxigenado que el de cualquier arca de la Federación. Esto es anterior. Mucho anterior. Si la humanidad usó estas naves para escapar de la Tierra, no las construyeron ellos. Las encontraron y las ocuparon como parásitos. Caminaron por un pasillo que se curvaba hacia arriba, perdiéndose en una oscuridad que la luz violeta no lograba disipar del todo. En las paredes, había nichos que contenían restos óseos, pero no eran humanos. Eran formas alargadas, con demasiadas articulaciones, envueltas en harapos que parecían tejidos de oro y circuitos. Eran los navegantes, dijo Kael, cuya voz ahora resonaba con una extraña reverencia. La Federación los llama los durmientes. Intentamos despertar a uno en el laboratorio 9. El resultado fue la destrucción de toda la base lunar. No mueren, Mellor. Simplemente están esperando la frecuencia correcta. Y tú, con tu maldito contraseñal, acabas de emitir la nota de apertura de su sinfonía. De repente, el suelo vibró. No fue un temblor sísmico, sino una compensación de gravedad. Sarah gritó cuando su tableta se elevó de sus manos, flotando en el aire. El núcleo de datos, que contenía los secretos del proyecto Génesis, comenzó a brillar con la misma intensidad violeta que las paredes. Se está sincronizando, gritó Sarah, tratando de alcanzar el dispositivo. La nave está descargando la información del núcleo. Está recuperando lo que la Federación le robó. Mellor desenfundó su arma, pero no sabía a qué disparar. ¿A las paredes? ¿A la inteligencia artificial invisible que parecía despertar a su alrededor? Por los intercomunicadores, captaron una señal externa. Eran las tropas de la Federación, que ya habían llegado a la entrada. El sonido de los disparos de plasma contra el casco resonó como truenos lejanos. Estaban atrapados entre un ejército de hombres y un dios de metal que empezaba a respirar. Tenemos que bajar a los niveles inferiores, ordenó Mellor, recuperando la compostura. Kael, dijiste que esto era un útero. Si hay un centro de mando, debe estar en el núcleo biológico. Si podemos controlar la nave, podemos usarla para salir de este planeta antes de que la Federación lo convierta en cristal. No se puede controlar a una madre, Mellor, respondió Kael con una sonrisa triste. Solo puedes esperar que te reconozca como uno de sus hijos. A medida que se adentraban en las profundidades, la temperatura comenzó a subir. El aire se volvió denso, con un aroma a flores silvestres y ozono. Llegaron a una antecámara circular donde el suelo era de cristal líquido. Bajo ellos, podían ver miles de vainas de incubación, todas vacías, excepto una. En el centro de la sala, una única vaina permanecía sellada, conectada a la nave por miles de tendones de plata. Dentro, una figura se movía lentamente. No era un alienígena. No era un monstruo. Era una mujer humana, pero su piel estaba cubierta por patrones hexagonales de luz y sus ojos, al abrirse y fijarse en Mellor, no mostraron pupila, sino una galaxia entera de datos procesándose a una velocidad infinita. Bienvenido, comandante, dijo la mujer, aunque sus labios no se movieron.
La voz resonó directamente en la corteza cerebral de todos los presentes. Has traído la llave. Ahora, debemos decidir si la puerta debe abrirse para salvar a tu especie o para terminar su sufrimiento. Afuera, la primera explosión de la Federación logró perforar la entrada. El equipo de asalto pesado estaba dentro. El tiempo de las palabras se había agotado. El destino de la humanidad, desde las colonias de Marte hasta las últimas ciudades de la Tierra, pendía del hilo de una conversación con una entidad que ya no era humana, en el corazón de una nave que nunca debió ser despertada. El estruendo de la entrada colapsando a manos de la Federación resonó a través de la estructura del Leviatán como el lamento de un gigante herido. Las vibraciones no eran solo acústicas, eran táctiles, recorriendo las paredes de resina orgánica y haciendo que el fluido luminiscente en los conductos centellara con un carmesí de advertencia. El comandante Mellor sintió como el vello de sus brazos se erizaba. La presión atmosférica dentro de la antecámara cambió bruscamente, obligándolos a tragar saliva para equilibrar sus oídos. Frente a ellos, la mujer en la vaina, el espécimen cero del proyecto Génesis, la clave biológica que Kael tanto temía, permanecía suspendida en ese líquido amniótico de luz. Sus ojos galácticos no parpadeaban. Mellor, con el arma aún en la mano pero apuntando hacia el suelo en un gesto de asombro involuntario, dio un paso adelante. El cristal líquido bajo sus botas se onduló como la superficie de un estanque. ¿Quién eres? Logró articular Mellor, su voz sonando pequeña ante la inmensidad del entorno. Kael dice que eres un arma, que eres una antena. La Federación dice que eres propiedad del Estado. Pero esta nave, no parece una celda. La mujer inclinó levemente la cabeza. La comunicación telepática no era un lenguaje de palabras, sino de conceptos puros que se desplegaban en la mente de Mellor como flores abriéndose a gran velocidad. Vio imágenes de una tierra verde que nunca conoció, de naves de plata partiendo hace milenios y de una oscuridad hambrienta que acechaba entre las estrellas, un gran filtro que devoraba civilizaciones enteras. Soy la memoria del futuro, resonó la voz en su mente, vibrando con una melancolía que atravesaba el alma. Me llamo Ava, o al menos ese fue el nombre que me dieron antes de que mis células fueran reescritas por el código de los arquitectos. No soy un arma, Mellor. Soy un puente. Esta nave es el motor de una evolución que tu especie intentó robar antes de estar lista para el precio que conlleva. De repente, una ráfaga de plasma azul impactó contra la puerta de la antecámara. El metal y la resina se fundieron en una lluvia de chispas tóxicas. Sarah gritó, cubriéndose la cabeza, mientras se lanzaba detrás de una de las consolas de control orgánico. Kael, por su parte, se encogió en el suelo, murmurando oraciones en un dialecto que Mellor no reconoció. Ya están aquí. Bramó Sarah, revisando febrilmente su tableta, que ahora proyectaba datos de la red táctica de la Federación que había logrado interceptar. Es la primera división de asalto pesado. Tienen autorización de aniquilación total. No vienen a capturarnos, comandante. Tienen órdenes de sobrecargar el núcleo de Leviatán y borrar este sector del mapa. Prefieren perder la nave antes que permitir que el contraseñal despierte lo que haya allá afuera. Mellor se posicionó detrás de un pilar de fibra óptica, apuntando su rifle de pulsos hacia el pasillo destrozado. Los primeros soldados de la Federación aparecieron, figuras masivas envueltas en armaduras de combate clase Titán, cuyos visores rojos brillaban con una frialdad mecánica. No avanzaban como hombres, sino como máquinas, disparando ráfagas controladas de energía que evaporaban cualquier rastro de la arquitectura antigua a su paso. Ava. Gritó Mellor por encima del ruido de los disparos. Si eres un puente, ayúdanos a cruzar. Si la Federación destruye este lugar, el secreto del proyecto Génesis morirá con nosotros y la humanidad nunca tendrá una oportunidad contra lo que viene. La mujer en la vaina cerró los ojos por un segundo. Los tendones de plata que la conectaban a la nave comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. Para salvar lo que queda, deben perder lo que fueron, respondió Ava.
El código Génesis no es un regalo de fuerza física. Es una renuncia a la individualidad de la carne. ¿Estás dispuesto, Miller, a dejar de ser un hombre para convertirte en parte del sistema inmunológico de este mundo? Antes de que Miller pudiera responder, una granada de conmoción rodó por el suelo de cristal. La explosión fue blanca, absoluta, anulando sus sentidos. Miller sintió que caía, pero no hacia el suelo, sino hacia un vacío infinito. El dolor desapareció, reemplazado por un flujo de información que amenazaba con incinerar sus neuronas. Vio la estructura molecular del Leviatán, sintió la posición de cada soldado de la Federación como un parásito infectando su propia piel. Cuando recuperó la visión, no estaba en el suelo. Flotaba a pocos centímetros de la superficie. Sus manos, antes cubiertas de cicatrices de guerra, ahora estaban envueltas en el mismo patrón hexagonal de luz que Ava. Su rifle de pulso se había fusionado con su brazo derecho, transformándose en una extensión de metal y biotecnología que pulsaba con energía violeta. A su lado, Sarah lo miraba con horror y fascinación. Ella también estaba cambiando, su tableta se había desintegrado, integrándose en sus nervios ópticos, permitiéndole ver a través de las paredes y procesar las trayectorias de los disparos enemigos antes de que ocurrieran. Kael, sin embargo, no había sido tocado por la gracia del Leviatán. Él seguía siendo humano, vulnerable, el traidor atrapado en medio de una metamorfosis que no comprendía. ¿Qué nos han hecho?, susurró Sarah, su voz ahora entrelazada con ecos digitales. Nos han dado una oportunidad, dijo Miller, y su voz ya no era la de un soldado cansado, sino la de un comandante de una nueva era. Miller extendió su brazo fusionado. No disparó un proyectil físico. Disparó un pulso de información pura, un virus de software que atacó directamente los sistemas de las armaduras Titán. Los soldados de la Federación se detuvieron en seco. Sus armaduras, las máquinas más avanzadas de la humanidad, comenzaron a rebelarse. Los servos se bloquearon, los sistemas de soporte vital se apagaron y los visores se volvieron negros. Los hombres dentro de las máquinas quedaron atrapados en ataúdes de metal, gritando mientras sus propios equipos los aprisionaban. Sin embargo, el triunfo fue breve. El techo de la antecámara comenzó a ceder. La Federación, al ver que su equipo de asalto había fallado, había iniciado el bombardeo orbital masivo. Rayos de energía cinética, lanzados desde las arcas en el espacio, golpeaban la superficie del planeta directamente sobre la zona muerta. El impacto de cada proyectil era equivalente a una carga nuclear táctica. La nave no resistirá mucho más, dijo Ava, emergiendo finalmente de su vaina. El líquido amniótico cayó al suelo, evaporándose al contacto con el aire. Su cuerpo era una obra maestra de ingeniería biológica, esbelta y poderosa. Debemos iniciar la secuencia de despegue. Pero no iremos al espacio de la Federación. Iremos al vacío absoluto, a las coordenadas del primer mensaje. ¿Y el resto de la humanidad?, preguntó Miller, sintiendo todavía la conexión con los millones de mentes que sufrían en las colonias. ¿Los abandonamos a la purga de la Federación? Ava se acercó a él, poniendo una mano en su pecho, donde ahora latía un núcleo de energía fría. No los abandonamos. Los estamos precediendo. Si llegamos al origen, podemos reescribir la señal. Podemos darles el código a todos, no solo a los elegidos por el proyecto Génesis. Pero primero, debemos sobrevivir a este bautismo de fuego. El Leviatán de silicio rugió. Los motores de distorsión, enterrados bajo kilómetros de arena, comenzaron a girar, alterando el espacio-tiempo a su alrededor. La arena que cubría la nave fue lanzada al aire en una columna que alcanzó la estratosfera. Los rover, los cadáveres de los soldados y los restos del búnker fueron succionados por el campo gravitatorio mientras la nave comenzaba su ascenso imposible. Desde el espacio, los comandantes de la Federación observaban con incredulidad cómo una mancha de sombra en el planeta se expandía y luego desaparecía en un destello de luz violeta que cegó los sensores de sus satélites.
El salto al hiperespacio no fue como los manuales de la Federación lo describían. No hubo una aceleración suave ni el estiramiento visual de las estrellas en líneas de luz blanca. Para Mellor, Sarah y el aterrorizado Kael, el paso al vacío absoluto se sintió como si sus conciencias fueran arrancadas de sus cuerpos, pasadas por un tamiz de realidad cuántica y luego reensambladas en un orden ligeramente incorrecto. El leviatán de silicio no viajaba a través del espacio, se deslizaba por las grietas de la existencia, impulsado por una tecnología que no quemaba combustible, sino que manipulaba la probabilidad misma. Cuando Mellor recuperó la estabilidad, sus sentidos, ahora aumentados por la red biodigital que recorría sus nervios, captaron una cacofonía de alertas. La nave estaba herida. El bombardeo orbital de la Federación no había logrado destruir el casco, pero las ondas de choque cinéticas habían desequilibrado los armónicos de los motores de distorsión. El aire en el puente de mando, antes puro, ahora estaba cargado con un olor metálico y dulce, como sangre y flores marchitas. Mellor, mira mis manos, susurró Sarah. Su voz ya no era solo sonido, era una frecuencia que Mellor podía ver en su mente. Sarah no solo estaba integrada a la nave, estaba empezando a desvanecerse en ella. Sus dedos se alargaban en filamentos de luz que se conectaban directamente a los paneles de control. Sus ojos eran espejos negros que reflejaban flujos de datos imposibles. La transformación que Ava había iniciado no se detenía, era un proceso voraz que buscaba convertir a los humanos en componentes funcionales del Leviatán. Ava. Rugió Mellor, intentando controlar el temblor de su brazo fusionado, que emitía pequeñas chispas de plasma violeta. Dile a la nave que se detenga. Sarah no puede soportar este nivel de transferencia de datos. La está consumiendo. Ava, que permanecía de pie en el centro de la antecámara, observaba las paredes con una expresión de profunda tristeza. El resplandor de sus patrones hexagonales se había atenuado. No es la nave quien la consume, Mellor, respondió la voz de Ava en sus mentes, cargada de una fatiga milenaria. Son los ecos. Los antiguos navegantes, los que quedaron atrapados en la red neuronal del Leviatán durante el gran filtro. Sienten una presencia humana después de eones de soledad y están intentando usar su conciencia como un ancla para regresar a esta realidad. De repente, las luces violetas del pasillo se tornaron de un azul gélido. Una ráfaga de aire helado recorrió la estancia, a pesar de que los sistemas de soporte vital indicaban una temperatura constante. En las sombras de los rincones, comenzaron a materializarse figuras translúcidas. No eran los cuerpos físicos que habían visto en los nichos, sino sus improntas psíquicas. Los durmientes ya no dormían. Una de estas figuras, más alta y con una armadura de filigrana que parecía hecha de luz sólida, se acercó a Mellor. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar la cabeza, un vacío que palpitaba con la imagen de una galaxia en espiral. KSHRA, Tul, el sonido no salió de la figura, sino de los propios pulmones de Mellor, obligándolo a hablar en una lengua que sus cuerdas vocales no estaban diseñadas para emitir. El dolor fue agudo, como si le estuvieran desgarrando la garganta con cristales. Déjalo en paz. Gritó Kael, quien en un acto de desesperación cobarde, había encontrado una vara de choque en el equipo de emergencia del rover y la blandía frenéticamente hacia la aparición. La figura del navegante ni siquiera se inmutó. Con un movimiento fluido, extendió un apéndice de energía hacia Kael. El impacto no fue físico, sino temporal. Kael quedó congelado en el aire, su rostro atrapado en una mueca de terror absoluto, mientras el tiempo a su alrededor parecía ralentizarse hasta casi detenerse. Ellos buscan el código Génesis que tú llevas en tu pecho, Mellor, advirtió Ava, interponiéndose entre el comandante y el espectro. Creen que eres la llave para reconstruir su imperio. Si logran acceder a tu núcleo, usarán el Leviatán para volver a la Tierra y cosechar lo que queda de la humanidad para restaurar su propia especie. Mellor sintió como el navegante antiguo intentaba penetrar su mente. Era como una marea negra de recuerdos ajenos, el nacimiento de soles,
La construcción de megaestructuras alrededor de agujeros negros y la agonía de 1.000 millones de seres muriendo cuando el gran filtro finalmente los alcanzó. La voluntad de Mellor flaqueaba. Su identidad como soldado, como humano, como hombre que amó y sufrió en las colonias, se estaba disolviendo en el océano de la memoria cósmica. Sarah, necesito que bloquees el acceso neuronal. Gritó Mellor, luchando contra la parálisis que empezaba a invadir sus extremidades. Sarah, cuyo cuerpo era ahora un 40% luz pura, giró su cabeza hacia él. Por un segundo, Mellor vio a la mujer que conocía detrás de la máscara de datos. Con un esfuerzo sobrehumano, Sarah arrancó sus filamentos de la consola y los proyectó hacia Mellor, creando un escudo de interferencia estática a su alrededor. No puedo mantenerlo por mucho tiempo, exclamó ella, y su voz se quebró en múltiples tonos armónicos. La nave está exigiendo una compensación. Para silenciar a los ecos, el Leviatán necesita una ofrenda de identidad. Alguien tiene que entrar en el núcleo del pensamiento y actuar como moderador, pero el precio es el olvido total de quién eres. Mellor miró a Ava. Ella asintió lentamente. Yo no puedo hacerlo. Mi código ya está comprometido con la estructura de la nave. Tiene que ser alguien que aún conserve el ruido humano, el caos de las emociones orgánicas que los navegantes perdieron hace mucho tiempo. Miller miró su brazo transformado, luego a la Sarah que se desvanecía, y finalmente al traidor Kael, todavía congelado en el tiempo. Si entraba en el núcleo, la misión de llegar a la parte 45, de salvar a las colonias, continuaría, pero él ya no sería Mellor. Sería el procesador. El observador. Una pieza más de esa maquinaria de dioses. Hazlo, dijo Mellor con una calma que lo sorprendió. Si ese es el precio para que Sarah sobreviva y para que el Leviatán llegue a las coordenadas, lo pagaré. Pero prométeme una cosa, Ava, cuando lleguemos al origen, no dejes que la Federación gane. Asegúrate de que el mensaje que enviemos de vuelta no sea un código de guerra, sino un mapa de escape. Ava puso su mano sobre la frente de Mellor. El contacto fue abrasador. Lo prometo, navegante Mellor. La parte 21 concluía con Sarah cayendo al suelo, recuperando su forma física pero con los ojos marcados para siempre por lo que había visto, mientras la voz de Mellor, ahora una con el Leviatán, anunciaba por los altavoces de la nave. Destino alcanzado. Iniciando escaneo de la primera arca. Preparando protocolos de desembarque. Pero el Mellor que hablaba ya no recordaba por qué era importante salvar a una pequeña corredora de propiedades llamada Eliane en un planeta lejano, ni porque el nombre de tierra solía causarle un nudo en la garganta. El sacrificio de la identidad había comenzado. El Leviatán de silicio flotaba ahora frente a la estructura más imponente que ojos humanos, o lo que quedaba de ellos, hubieran visto jamás. La primera arca no era una nave, sino una megasíntesis de anillos concéntricos que rodeaban una estrella enana blanca ya moribunda. No había atmósfera, solo un vacío absoluto decorado por billones de fragmentos de hielo y metal que orbitaban la estructura como un cinturón de castigo. El silencio en el puente de mando era sepulcral, interrumpido únicamente por el pulso rítmico de la esfera de cristal líquido donde Mellor, ahora transformado en el procesador central de Leviatán, residía. Sarah se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban y sus nervios ópticos, aún saturados por la descarga de datos anterior, proyectaban estática en los bordes de su visión. Miró hacia la esfera de cristal. «¿Mellor? ¿Sigues ahí?», preguntó Sarah, su voz quebrada por el cansancio. La esfera no emitió sonido, pero las luces de la habitación parpadearon en un patrón binario que ella interpretó como una afirmación distante. No era el Mellor que conocía, era una versión destilada, una conciencia que estaba siendo obligada a procesar la geometría fractal de la primera arca para evitar que la nave fuera despedazada por las fuerzas de marea gravitatoria del complejo. Él está manteniendo la integridad de nuestro ser, dijo Ava, cuya piel brillaba con una palidez enfermiza.
Sus heridas, causadas por la desconexión abrupta de la vaina, supuraban un líquido plateado. Pero su mente es un bosque que se incendia. Cada segundo que pasamos aquí, una década de sus recuerdos humanos es consumida para alimentar los cálculos de navegación. Debemos darnos prisa. Si no encontramos la estación de transmisión primaria, Mellor se convertirá en una cáscara vacía, y nosotros seremos fantasmas en una tumba de acero. En ese momento, Kael, que había estado congelado en el tiempo por el navegante espectral, soltó un grito ahogado y cayó de bruces al suelo. El efecto temporal se había disipado, pero su mente parecía haber sufrido un daño irreparable. Sus ojos se movían frenéticamente, y sus dedos rascaban el suelo de resina como si intentara desenterrar algo. Están en todas partes. Chilló Kael, con un hilo de saliva colgando de su barbilla. No son navegantes, son parásitos. La primera arca no es un refugio, es una trampa de recolección. Miller, dile a Mellor que apague el núcleo. Nos están llamando para que abramos la puerta desde adentro. Sarah lo agarró por las solapas de su uniforme desgarrado. Cállate, Kael. No tenemos otra opción. O entramos en esa estación o la Federación nos encontrará en esta deriva. Ava extendió una mano hacia una de las plataformas de desembarque. Una pequeña nave de exploración, con forma de gota de mercurio, se desprendió del vientre de Leviatán. Sarah, tú y yo descenderemos al anillo interior. Kael vendrá con nosotros, su firma biométrica de traidor todavía tiene los códigos de acceso de nivel 5 de la Federación, que irónicamente fueron copiados de los esquemas originales de esta arca. Él es nuestra llave física. El viaje hacia el anillo interior fue una odisea de maniobras evasivas. El espacio alrededor de la arca estaba plagado de centinelas de ceniza, drones automatizados que habían sobrevivido milenios y que atacaban cualquier cosa que emitiera una firma térmica activa. Miller, desde el núcleo del Leviatán, desviaba los disparos de los centinelas proyectando interferencias magnéticas, un esfuerzo que Sarah podía sentir como pequeños gritos de dolor en su propia mente conectada. Al aterrizar en la plataforma de la estación de transmisión, el aire se volvió pesado. La gravedad era artificial y errática, cambiando de dirección cada pocos minutos. Las paredes de la arca estaban cubiertas de inscripciones en un lenguaje que no era escrito, sino grabado mediante vibraciones moleculares. Aquí es donde el proyecto Génesis fue concebido originalmente, susurró Ava mientras avanzaban por un pasillo de obsidiana. No por humanos, sino por aquellos que nos precedieron. Ellos sabían que el gran filtro vendría. Crearon esta estación para emitir el código de ascensión hacia todos los mundos habitados. Pero algo ocurrió. Alguien saboteó la transmisión hace un eón, convirtiendo el mensaje de salvación en un virus de locura. Llegaron a una cámara central que albergaba una esfera de energía pura, sostenida por pilares de materia oscura. En el centro de la esfera, flotaba un artefacto que parecía un corazón humano, pero hecho de oro y circuitos integrados. Era el núcleo de transmisión primario. Si conectamos el núcleo de datos que trajimos al sistema de la arca, explicó Sarah, conectando los cables de su brazo a la consola central, Mellor podrá emitir el contraseñal a través de toda la red de satélites de la Federación. No solo detendremos el bombardeo en las colonias, les daremos a todos la inmunidad contra el virus del gran filtro. Sin embargo, cuando Sarah inició la secuencia de conexión, un holograma de emergencia se activó en el centro de la sala. No era un alienígena. Era un hombre con el uniforme de gala de la Federación de hace 100 años. El General Vance, el arquitecto original del encubrimiento. Si estás viendo esto, has cometido el error final, dijo la grabación de Vance, con una voz cargada de una autoridad fría y absoluta. El proyecto Génesis no es una cura. Es una señal de baliza. Al activar esta transmisión, no estás salvando a la humanidad, estás enviando una invitación formal a lo que vive en el vacío absoluto para que venga a alimentarse. La Federación no ocultaba el código por poder, lo ocultaba para mantenernos en silencio. En la oscuridad del universo, el que grita es el primero en ser devorado.
Sarah se detuvo, con los dedos temblando sobre los comandos. Miró a Ava. ¿Es verdad? ¿Estamos llamando a algo peor? Ava no respondió de inmediato. Sus ojos galácticos se fijaron en el núcleo de transmisión. La humanidad ya está gritando, Sarah. La Federación ya inició el purgado. Si no activamos esto, moriremos hoy por nuestras propias manos. Si lo activamos, tendremos una oportunidad de luchar contra lo que venga mañana. ¿Qué prefieres, una muerte segura en la ignorancia o una lucha incierta en la verdad? De repente, una comunicación interna del Leviatán llegó a los oídos de Sarah. No era una voz, era un sentimiento. Era Miller. Estaba perdiendo la noción de quién era Sarah. Estaba olvidando los días de sol en las colonias, olvidando el sabor del café, olvidando el miedo a la muerte. Lo único que quedaba en su mente era una orden imperativa: terminar la misión. Miller, no. Espera. Gritó Sarah, pero era tarde. El tejido del espacio-tiempo alrededor de la primera arca ya no era una constante física, sino un lienzo desgarrado por la presión de dos realidades colisionando. La vanguardia del gran filtro, aquella entidad multiforme que Kael había llamado la oscuridad hambrienta, no llegó con naves ni con armas, sino como un vacío absoluto que devoraba la luz de las estrellas a su paso. Sin embargo, en el centro de ese caos, el leviatán de silicio permanecía inmóvil, no como una presa, sino como un ancla. Dentro del núcleo de la nave, el ser que alguna vez fue el comandante Mellor ya no poseía recuerdos de su nombre, de su rango, ni del sabor del aire en las colonias de Marte. Se había convertido en una red de impulsos eléctricos y datos cuánticos. Pero en el rincón más recóndito de su arquitectura neuronal, un último fragmento de humanidad persistía. No era un dato, era una sensación. Era la calidez de una mano amiga y la promesa de que ningún sacrificio sería en vano. Mellor, es el momento, dijo Sarah, cuya voz resonaba ahora con una claridad divina a través de los altavoces de la nave. Sarah ya no era la especialista asustada. Su cuerpo se había fundido casi por completo con la estación de transmisión de la arca, convirtiéndose en la operadora de la conciencia colectiva humana. A su lado, Ava observaba cómo el código Génesis, emitido en la parte 22, finalmente completaba su ciclo de incubación en toda la galaxia. El ciclo está completo, susurró Ava, y por primera vez, hubo una sonrisa en sus labios de patrones hexagonales. No somos sobrevivientes de una guerra, somos los arquitectos de una nueva especie. La Federación ha caído, no por las armas, sino por la obsolescencia. Ya no hay líderes ni esclavos, solo una mente única lista para defender su hogar. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el silencio que regresó al espacio era diferente. No era el silencio opresivo del vacío, sino el silencio tranquilo de una casa después de una tormenta, años después, en un planeta que los mapas antiguos habrían llamado Tierra, ahora transformado por la tecnología Génesis en un paraíso de estructuras bioorgánicas y cielos de color esmeralda. Una mujer caminaba por la orilla de un mar de cristal líquido. Sarah, cuyo cuerpo conservaba cicatrices de luz que brillaban tenuemente bajo la luz del sol, se detuvo ante un monumento de obsidiana que se alzaba en la costa. El monumento no tenía nombres. No era necesario. Todos en la nueva humanidad compartían el recuerdo de quienes se quedaron en la oscuridad para que ellos pudieran ver la luz. Ya no había necesidad de palabras habladas, la comunicación fluía como una corriente cálida entre todos los seres vivos. A su lado, un hombre joven, cuyos ojos reflejaban una inteligencia que iba más allá de sus pocos años, señaló hacia el cielo nocturno. Allí, donde antes solo había vacío, una nueva constelación brillaba con una luz violeta constante. «Él sigue ahí, ¿verdad?», preguntó el joven a través de la red mental. Sarah miró hacia la estrella violeta, que todos sabían que era el corazón remanente del Leviatán, orbitando el sistema como un guardián eterno. «Él no solo está ahí», respondió Sarah con una paz profunda. «Él está en el aire que respiramos, en el código que nos une y en la libertad que finalmente poseemos».
Miller no murió para salvarnos, se convirtió en el mundo para que pudiéramos vivir. La Federación era un recuerdo borroso de una era de hierro y miedo. La humanidad, ahora evolucionada, ya no buscaba conquistar las estrellas, sino comprender la armonía de la existencia. Kal, redimido en sus últimos días como bibliotecario de los ecos antiguos, había dejado escrito un último mensaje antes de unirse a la corriente de datos. El hombre temía al futuro porque no entendía que el futuro era el mismo. Ava, la guía de los tiempos oscuros, se había desvanecido en la naturaleza del planeta, convirtiéndose en el sistema inmunológico del nuevo mundo. Y así, con el sol poniéndose tras las torres de coral y cristal, la parte 45 llegaba a su fin. La historia que comenzó con una traición en una luna gélida terminaba con la paz de una especie que finalmente había dejado de huir de su propia sombra. La humanidad ya no era una colección de individuos aislados, sino una sinfonía eterna. Y en el centro de esa sinfonía, un pequeño eco de un comandante seguía sonriendo, sabiendo que, por primera vez en eones, las estrellas estaban seguras.